el Ministerio de Asuntos Exteriores británico se sumió en el caos. 28 años de monopolio de los recursos africanos se vieron sacudidos por una condena sorprendentemente feroz. Era inconcebible que un país que solo fabricaba baterías pudiera irrumpir en la escena de la diplomacia de recursos. Una simulación confidencial, realizada en la Casa Blanca estadounidense, había arrojado una conclusión asombrosa. Sin México, la cadena de suministro mundial de litio colapsaría por completo en 6 meses. Quienes intentaron aplastar a México acabaron revelando al mundo su propia debilidad más fatal. Incluso un informe ultrasecreto del Ministerio de Defensa francés se filtró. Contenía una verdad impactante que nadie se atrevía a pronunciar. Ahora, revelaremos el panorama completo, paso a paso. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta y apoyen a México con un comentario que diga ¡Viva México! Su apoyo es nuestra mayor fuerza. No olviden dejar un comentario diciendo México es lo máximo. Mi nombre es Reginald Campbell. He servido como vicesecretario en la Oficina de Estrategia de Recursos Minerales del Ministerio de Asuntos Exteriores británico durante 28 años. Ninguna negociación de recursos en el continente africano se hizo sin mi intervención. Desde el cobalto del Congo hasta el cobre de Zambia, siempre estuve detrás de cada trato. En la primavera de 2026, por primera vez en mi vida, experimenté una derrota completa. Y fue a manos de una pequeña nación insular, sin una pizca de recursos propios. Antes de contarles esa historia, permítanme dejar algo muy claro. Nunca me había tomado en serio a México como país. Había oído que sus baterías eran buenas y que sus semiconductores no estaban mal. Pero, sinceramente, esa era toda mi percepción. En el campo de batalla despiadado de la diplomacia de recursos, México era simplemente un subcontratista que ensamblaba productos terminados. Creía firmemente que México no era ni más ni menos que eso. Entre los diplomáticos de recursos en Londres, México nunca fue tema de conversación. Si Estados Unidos se movía, nos poníamos tensos. Si China entraba en escena, agudizábamos todos nuestros sentidos. Si Francia planeaba algo en África, pasábamos noches sin dormir ideando contramedidas. Pero México, solo nos reíamos al escuchar ese nombre. Que México entrara en el escenario de la diplomacia de recursos sonaba como una broma ridícula. Nadie en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico los tomaba en serio. Todo comenzó en marzo de 2026. Un pequeño país del sur de África, con una población de 1.2 millones de habitantes, hizo un anuncio que sacudió a la comunidad geológica mundial. Habían descubierto reservas de litio por 5.8 millones de toneladas, valoradas en la asombrosa cifra de 40 billones de pesos mexicanos. El litio, conocido como el corazón de la era de los vehículos eléctricos, yacía en cantidades inimaginables bajo tierra en esa pequeña nación. Esta noticia por sí sola reconfiguró por completo el mapa de poder del mercado mundial de recursos. Permítanme explicarles lo impactante que era esta cifra. En ese momento, las reservas totales de litio confirmadas en todo el mundo ascendían a unos 26 millones de toneladas. De repente, un país africano anónimo descubrió una cantidad equivalente al 22% de esa cifra de una sola vez. Era una situación tan trascendental que, dependiendo de quién obtuviera este litio, la hegemonía de la industria mundial de baterías durante los próximos 30 años cambiaría por completo. Una gran transformación que reescribiría el mapa industrial del mundo había comenzado. Tan pronto como se corrió la voz, Londres, Washington, París, Pekín, las capitales del mundo, se movilizaron de inmediato. Se declararon emergencias en los ministerios de asuntos exteriores de cada país, y los departamentos relacionados con los recursos se reunieron en sesiones de emergencia durante toda la noche. Yo también recibí una llamada urgente del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Era una orden estricta, cancelar todos los planes y volar inmediatamente al lugar. En el avión, hojeé los documentos informativos, riéndome por dentro. Las negociaciones de recursos con África eran un juego familiar para mí, uno que había experimentado docenas de veces,
Ya tenía un escenario perfecto en mi cabeza. Prometer un poco de ayuda, ofrecer algunos proyectos de infraestructura y al final firmarían obedientemente. Esa era la fórmula infalible que nunca había fallado en las últimas décadas. No era el único que pensaba así. Desde Estados Unidos, un vicepresidente de un gigantesco consorcio minero con sede en Texas fue enviado. China despachó un enviado especial en diplomacia de recursos desde Guangzhou, con un séquito de más de 30 personas. Francia desplegó a un exembajador que había estado a cargo de la región africana durante más de 20 años. Todos mostraban expresiones de plena confianza en que el trato sería suyo. Ante una montaña de tesoros valorada en 40 billones de pesos mexicanos, los ojos de las grandes potencias brillaban al unísono. Al aterrizar en el aeropuerto local, observé lentamente los rostros de las delegaciones de cada país. Estados Unidos, China, Francia, Australia e incluso Chile. Era un espectáculo magnífico, con la participación de los peces gordos de la industria minera mundial. Nunca antes, en mis 28 años de carrera, había visto una fuerza expedicionaria multinacional de esta magnitud reunirse al mismo tiempo. Sin embargo, entre las innumerables banderas, descubrí una insignia con un nombre poco familiar. Decía México. Para ser sincero, al principio no pude creer lo que veían mis ojos. México. ¿Por qué estaba México aquí? Era un país sin experiencia directa en la extracción de litio y sin un historial de negociaciones de recursos a gran escala en África. Además, el tamaño de su delegación era de solo 5 personas. Era una comitiva tan modesta que era casi vergonzoso compararla con otras naciones que llegaban en aviones privados, acompañadas de docenas de abogados y cabilderos. La reacción dentro de la delegación británica fue la misma. Nuestro analista principal observó a la delegación mexicana desde lejos y murmuró: ¿qué diablos vienen a hacer esas personas? ¿Acaso vienen a construir una fábrica de baterías o algo así? La sala de reuniones estalló en risas. Hasta ese momento, todos habíamos considerado a México como meros curiosos. Nadie presente los veía como competidores. El vicepresidente del consorcio estadounidense pensaba exactamente lo mismo. Cuando nos encontramos en la recepción, echó un vistazo a la delegación mexicana y sacudió la cabeza. Al final, este juego lo resolverá limpiamente el Reino Unido o Estados Unidos. ¿Acaso esas personas lograrán ganar suficiente para el pasaje de regreso? Asentí y brindamos ligeramente con nuestros vasos de whisky. Poco sabía yo en ese momento cuán tonta era la arrogancia oculta detrás de esa sonrisa confiada. El exembajador de Francia fue aún más descarado. Se cruzó de brazos y observó a la delegación mexicana caminar por el pasillo, riéndose abiertamente por la nariz. África es como el patio trasero de Francia, dijo. Con una historia de 180 años y una intrincada red local, no había forma de que un advenedizo oriental pudiera entrometerse. Era su tono. Esa arrogancia me parecía entonces de lo más natural y obvia. Todos estábamos inmersos en la misma equivocación. Solo el enviado especial de China mostró una reacción ligeramente diferente. Observó los movimientos de la delegación mexicana con atención. Luego se acercó a mí en silencio y me dejó una frase enigmática. La tecnología de baterías de México no es para subestimar. Vicesecretario Campbell, todos deberíamos estar en guardia. Pero yo desestimé su advertencia. ¿De qué sirve una tecnología, por muy excelente que sea? El juego de la diplomacia de recursos es un mundo despiadado, donde se compite con poder financiero y diplomático, no con tecnología. Era la noche de la primera cena oficial de bienvenida. Desde el balcón de mi hotel, contemplaba el vasto cielo nocturno africano, inmerso en una convicción inquebrantable. Esta negociación terminará en 2 semanas a lo sumo. La obtendrá el Reino Unido, o si no, Estados Unidos. En el peor de los casos, China podría conseguir una parte. Ese era el orden establecido que no se había alterado en los últimos 180 años. Y creía firmemente que era una regla no escrita que nunca cambiaría. Sin embargo, amigos, en ese momento estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Nunca imaginé, ni en mis sueños, que esos mexicanos que aparecieron silenciosamente vestidos con humildes uniformes de trabajo, en lugar de trajes,
darían la vuelta por completo al tablero de este gigantesco juego. Ni siquiera yo, un diplomático veterano con 28 años de carrera, lo pensé. A la mañana del primer día de negociaciones, el aire en la sala estaba tenso. Los primeros en sentarse a la mesa fueron, como era de esperar, los estadounidenses. El vicepresidente del gigantesco consorcio minero, con sede en Texas, tomó la iniciativa, y detrás de él, una docena de acompañantes vestidos con impecables trajes se alineaban como una pared. 4 abogados, 2 asesores de seguridad, y el resto, expertos armados con cifras y contratos. Solo esa imponente vista hacía que el resultado de esta negociación pareciera ya decidido. El vicepresidente estadounidense, al sentarse, extendió un grueso dossier y con una sonrisa de suficiencia comenzó su presentación. Nosotros, Estados Unidos, estamos dispuestos a apoyar plenamente la seguridad de su país. Prometemos proporcionar el equipo militar más avanzado, ejercicios militares conjuntos regulares y un firme apoyo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU. A cambio, nos gustaría que nos concedieran el derecho exclusivo de extracción para esta mina de litio, un derecho de prioridad. Es un trato sencillo. Las palabras eran rimbombantes, pero su intención era transparente. Era un trato típicamente estadounidense, un intento de tragarse 40 billones de pesos mexicanos de recursos bajo un método crudo pero efectivo. Sinceramente, estaba convencido de que el presidente de la pequeña nación africana no podría rechazar esta propuesta. Ante la Carta de la Protección Militar de la superpotencia más fuerte del mundo, un pequeño país de 1.2 millones de habitantes no podría resistir. Pero entonces algo sorprendente ocurrió. El asesor técnico, sentado junto al presidente, levantó la mano en silencio, sacó un fajo de documentos y los puso sobre la mesa. Luego, con una voz tranquila pero firme, comenzó a contraatacar. Señor vicepresidente, hemos analizado minuciosamente las condiciones propuestas por su país en las últimas 72 horas. Si cedemos el derecho de extracción como un derecho preferencial, los ingresos reales que nos serían devueltos ascenderían a solo el 11% del total. El 89% restante fluiría directamente a Estados Unidos. Esto no es cooperación, es nada menos que saqueo. La sala de reuniones se quedó en silencio por un instante. El asesor técnico no se detuvo ahí. Y respecto al apoyo a la seguridad, ¿saben cuál es la tasa de cumplimiento real de la ayuda militar que Estados Unidos ha proporcionado a los países africanos en los últimos 20 años? Es del 37%. Solo un tercio de lo prometido se ha cumplido. El 63% restante ha desaparecido sin explicación, citando recortes presupuestarios o cambios de gobierno. Sinceramente, no sé si a esto se le puede llamar apoyo a la seguridad. La sonrisa de suficiencia del vicepresidente estadounidense se congeló instantáneamente como una piedra. El presidente mismo tomó la palabra, miró directamente a los ojos del vicepresidente estadounidense y continuó lentamente: hemos recibido innumerables propuestas como esta durante 180 años. Promesas de proteger su seguridad, desarrollar su economía. Nadie en este continente sabe mejor que nosotros qué resultados han traído esas promesas rimbombantes. Después de que las promesas pasaron, los recursos desaparecieron y la gente se volvió aún más pobre. No volveremos a cometer el mismo error. La delegación estadounidense no pudo replicar nada. Recogieron sus documentos en silencio. Tan pronto como Estados Unidos se retiró de facto, el enviado especial de China apareció de inmediato. Enviado desde Guangzhou, traía una estrategia completamente diferente a la estadounidense. Construiremos una infraestructura a gran escala. Proporcionaremos un paquete completo: carreteras, ferrocarriles, puertos, centrales eléctricas. China cubrirá todos los costos de inversión inicial. Su país no tendrá que pagar ni un solo centavo de anticipo. A primera vista, era una propuesta de ensueño, sin razón alguna para rechazarla. Sin embargo, el asesor técnico del presidente ya había preparado todo a fondo. Sacó un segundo fajo de documentos y comenzó a refutar uno por uno, de manera lógica y coherente. Hemos analizado
los préstamos de infraestructura que China ha proporcionado a 17 países africanos en los últimos 15 años. La tasa de interés promedio es del 7,2%. El período de amortización es de 12 años y el derecho de garantía es, sin excepción, el derecho de extracción de los principales recursos de ese país. Como resultado, 9 de los 17 países no pudieron pagar sus deudas y se vieron obligados a ceder los derechos de operación de sus minas y puertos a China. Un pesado silencio se extendió por la sala de reuniones. La voz del asesor técnico se volvió aún más severa. Esto no es una inversión, esto es una trampa. Al principio, parece gratuito, pero gradualmente aprieta el cuello con deudas, y si finalmente no se puede pagar, se apodera de todo el corazón del país. A través de la tragedia de nuestros vecinos, conocemos dolorosamente bien cómo funciona esta trampa. El rostro del enviado especial chino se puso rojo al instante. Intentó replicar varias veces, pero ante las cifras y datos concretos presentados por el asesor técnico, perdió todas las palabras. El presidente volvió a hablar. Su voz no contenía ira, sino una profunda tristeza. África ha sido engañada por las dulces palabras de las grandes potencias durante cientos de años. Primero, dijeron que nos traerían la civilización, luego, que nos ayudarían a obtener la independencia, después, que nos ayudarían a desarrollar la economía. Y cada vez, lo único que quedó fueron minas vacías, montañas de deudas y una pobreza de la que no se puede escapar. Lo que sale de la tierra de nuestro pueblo debe usarse solo para el futuro de nuestro pueblo. Es hora de que esto cambie. El enviado chino ya no pudo permanecer en la sala. Recogió lentamente sus documentos y, diciendo solo que necesitaba reconsiderarlo con su país, se levantó en silencio y se fue. Después de Estados Unidos, China también se había retirado de facto. La escena sin precedentes de las dos superpotencias mundiales, arrodillándose una tras otra ante una pequeña nación africana, se desarrollaba ante mis propios ojos. Observando esa escena, no pude ocultar mi asombro por dentro. Sin embargo, al mismo tiempo, todavía tenía confianza. Estados Unidos ejerció su poder de manera demasiado flagrante. China simplemente fue descubierto en su trampa. El Reino Unido es fundamentalmente diferente a ellos. Nosotros tenemos una historia de 180 años caminando junto al continente africano y una red humana que nadie puede imitar. Un arma especial. Mientras regresaba a la sala de reuniones de la delegación británica, le dije a los miembros de mi equipo como una declaración: prepárense, mañana es nuestro turno. Siempre y cuando no repitamos los errores tontos que cometieron Estados Unidos y China, estaremos bien. Somos el país que mejor conoce este continente. 180 años de experiencia y una red profundamente arraigada en el lugar están de nuestro lado. Los miembros asintieron, todos con expresiones de confianza. Todos en la sala creían sin dudar que la victoria ya estaba en nuestras manos. Esa noche, regresé a mi habitación de hotel, me serví un vaso de whisky, de malta simple de Pulteney y celebré solo la victoria de mañana. Creía sin dudar que al día siguiente, este enorme trato de 40 billones de pesos mexicanos sería indudablemente para el Imperio Británico. Era hora de que se manifestara el poder del Reino Unido, que había dominado África durante 180 años. En ese momento, mientras inclinaba mi vaso de whisky, no tenía ni la más mínima premonición de cuán brutalmente esa confianza sería destrozada en solo un día. El segundo día de negociaciones era el turno de Francia. Para ser honesto, yo consideraba a Francia el competidor más fuerte. A diferencia de Estados Unidos o China, Francia tenía una historia de 180 años con África. Más de la mitad del continente africano había hablado francés como lengua oficial, y la influencia política y económica de Francia todavía estaba profundamente arraigada en cada rincón del continente. Si Francia conseguía este trato, sería un golpe fatal para el Reino Unido. El exembajador de Francia irradiaba una confianza inusual desde el momento en que entró en la sala de reuniones. Era un veterano que había estado en la vanguardia de la diplomacia africana durante más de 20 años y tenía estrechas relaciones personales con los líderes locales.
Al sentarse, en lugar de desplegar documentos, dirigió una cálida sonrisa al presidente y comenzó a hablar con voz tranquila. Excelentísimo señor presidente, nosotros, Francia y su país, tenemos una relación especial, unida por lazos de larga data. He venido hoy aquí para profundizar aún más esa relación. El ex embajador francés continuó desplegando hábilmente la propuesta de su país. Francia construirá una instalación de procesamiento de litio de vanguardia en su país y ampliará la infraestructura educativa. Nuestra sincera propuesta es construir una verdadera asociación basada en nuestros lazos históricos. No era tan descarado como Estados Unidos o China. Utilizar hábilmente las cartas invisibles de la historia y la emoción era el arma más poderosa de la diplomacia francesa, una estrategia sofisticada que ninguna otra nación podía imitar. Aunque admiraba por dentro, también me sentía ansioso. Con esto, quizás el presidente pueda conmoverse. La propuesta de Francia no era tan cruda como la de Estados Unidos, ni tan sospechosa como la de China. Superficialmente, se percibía sinceridad, y en la forma de aprovechar los lazos pasados, era bastante convincente. Me pregunto si este juego terminará antes de que llegue el turno del Reino Unido. Sentí una urgencia que me oprimía el corazón. Sin embargo, la expresión del presidente cambió. En el preciso instante en que el ex embajador francés pronunció las palabras lazos históricos, la mirada del presidente se volvió fría y sombría. Pacientemente esperó a que el ex embajador terminara por completo de hablar, y luego preguntó con una voz muy baja y pesada, ¿a qué se refiere exactamente con esos lazos históricos de los que habla? La temperatura de la sala de reuniones pareció bajar unos grados al instante. El presidente se levantó lentamente de su asiento. Luego, mirando directamente a los ojos del ex embajador francés, continuó con palabras cargadas de peso en cada sílaba. Se refiere a esos lazos que hace 180 años encadenaron a los abuelos de nuestros abuelos. Se refiere a esos lazos que cargaron el oro y los diamantes de nuestra tierra en barcos y los enviaron a París. Está trayendo ahora a colación esos lazos que enseñaron francés a nuestros hijos y nos hicieron olvidar nuestras lenguas y culturas ancestrales. Toda la sala de reuniones se congeló. El rostro del ex embajador francés se puso completamente blanco. Tartamudeó, intentando excusarse. Pero eso es cosa del pasado, y los tiempos han cambiado. Reconocemos los errores del pasado y queremos construir una nueva relación. Sin embargo, la ira del presidente ya ardía sin cesar. Señaló al ex embajador francés y dijo con firmeza que los tiempos han cambiado, pero sus métodos no han cambiado en nada desde hace 180 años. La voz del presidente resonó por toda la sala de reuniones. Entonces tomaban con armas y espadas. Ahora, solo intentan tomar con contratos y sonrisas. Solo han cambiado las herramientas, pero la esencia no ha cambiado en lo más mínimo. ¿No es su verdadero propósito robar nuestros recursos y hacernos dependientes de ustedes para siempre? Nunca más seremos engañados. El ex embajador francés movió los labios, pero no salió ninguna palabra hasta el final, y al instante siguiente, ocurrió algo que nos dejó atónitos a todos los presentes en la sala de reuniones, incluyéndome a mí. El presidente declaró rotundamente al ex embajador francés: «Señor embajador, por favor, abandone este lugar. La propuesta de Francia ni siquiera merece ser considerada». Era un acontecimiento sin precedentes, nunca antes visto en el escenario de la diplomacia internacional, el representante de una nación siendo expulsado públicamente. El ex embajador francés permaneció inmóvil durante varios segundos, como si le hubiera caído un rayo. Finalmente, apretó los documentos y salió de la sala de reuniones tambaleándose. Al ver esa escena, sentí que mi corazón se detenía. Si Francia había sido expulsada de esa manera, el Reino Unido tampoco estaría seguro. Ese miedo me invadió como una ola. Sin embargo, me dije a mí mismo, la perdición decisiva de Francia fue estimular emocionalmente la historia del dominio colonial. El Reino Unido debería abordar esto con pragmatismo, no con emoción. Si ponemos el énfasis en la transferencia de tecnología y la cooperación económica real, podremos recuperar la voluntad del presidente. Eso fue lo que decidí. Finalmente,
Llegó el turno del Reino Unido. Puse en juego toda mi experiencia y mis trucos acumulados durante 28 años. Excelentísimo señor presidente, nosotros, el Reino Unido, proponemos un enfoque fundamentalmente diferente al de otras naciones. No solo extraeremos el mineral, construiremos una planta de procesamiento local y al mismo tiempo operaremos un programa de capacitación para ingenieros. El verdadero objetivo del Reino Unido es apoyar la independencia económica de su nación. Era una propuesta que había preparado con la máxima sinceridad y creía que funcionaría. El presidente me escuchó hasta el final. Solo eso ya era un trato mejor que el de Francia, pensé. Sin embargo, en el instante en que él abrió la boca, mi última esperanza se hizo añicos. Vicesecretario Campbell, ¿quién tendrá los derechos de operación después de la construcción de la planta de procesamiento en su propuesta? Después de que termine la capacitación de los ingenieros, ¿a quién pertenecerán las patentes centrales y la tecnología de fabricación? Me quedé sin palabras. Por supuesto, todo había sido diseñado para que la propiedad recayera en el lado británico. El presidente sacudió la cabeza en silencio. Vicesecretario Campbell, ustedes también son, al final, iguales. Solo que el envoltorio es un poco más sofisticado, pero la esencia no difiere en nada de Estados Unidos, China o Francia. Su objetivo es tomar, no dejar nada atrás. No pude ofrecer ninguna refutación. Sus observaciones eran impecablemente precisas. Fue un momento humillante en el que el orgullo que había construido durante 28 años de carrera se desmoronaba ante mis ojos. Salí de la sala de reuniones con pasos pesados. En el pasillo me encontré con el exembajador francés. Todavía estaba pálido, apoyado contra la pared. Nos miramos, pero no pudimos decir nada. Las dos grandes potencias europeas que habían dominado África durante 180 años habían sido rechazadas en la misma mañana. No hay palabras para describir la humillación. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, no pude ni siquiera tocar la botella de whisky. Me senté en la cama y me quedé mirando el vacío. Estados Unidos, China, Francia y ahora también el Reino Unido. Las cuatro grandes potencias habían sido rechazadas. ¿A quién querría como socio el presidente de esta pequeña nación? ¿Qué país podría cumplir los criterios de ese hombre? En ese momento, ni siquiera pude imaginar que la respuesta serían esos 5 mexicanos que aparecieron vestidos con uniformes de trabajo en lugar de trajes. A la mañana siguiente, estaba haciendo las maletas. Estaba a punto de informar de mi derrota al Ministerio de Asuntos Exteriores británico y reservar un vuelo a Londres. Había decidido que, dado que las 4 grandes potencias, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido, habían sido rechazadas, la negociación estaba, de hecho, rota. Por mucho que el presidente de este pequeño país se obstinara, no podría desarrollar 40 billones de pesos mexicanos de litio por sí solo, sin el capital y la tecnología de las grandes potencias. Estaba convencido de que en unos meses nos volverían a llamar. En ese momento, el gerente local entró corriendo agitado. Vicesecretario Campbell, aún no debe irse. Parece que esta tarde llega una nueva delegación para la negociación. Fruncí el ceño. Australia y Chile ya se habían retirado hace unos días. No había oído de ninguna otra nación competidora. ¿De qué país?, pregunté. El gerente respondió, México. No pude evitar soltar una carcajada. México, ese país del que nos reímos al ver la insignia en el aeropuerto, esa delegación ridícula de solo 5 personas. ¿Qué valor tienen para presentarse en esta etapa, después de que Estados Unidos, China y el Reino Unido han sido rechazados uno tras otro? De hecho, mi curiosidad se despertó. Quería ver con mis propios ojos qué clase de vergüenza se llevaría México al regresar. Volví a desempacar la mitad de mis cosas. A las 2 de la tarde, una vieja minivan se detuvo en la entrada de la sala de reuniones, levantando una nube de polvo. De ella bajaron solo 5 personas, pero al verlos, no pude creer lo que veían mis ojos. No llevaban trajes. Los 5 vestían uniformes de trabajo, sostenían cascos en las manos, y polvo rojo se adhería a sus hombros y mangas. Parecían haber regresado de una mina hace un momento. Más tarde supe que, de hecho,
Habían estado inspeccionando personalmente las vetas de litio en la región vecina hasta esa misma mañana. Entre la delegación británica se escucharon risas incontrolables. El analista principal me miró y dijo: «Esos no son negociadores, son obreros, ¿no cree?». Estuve de acuerdo. Pensé que aparecer en uniforme de trabajo en un foro de negociaciones de recursos internacional demostraba que ni siquiera conocían el protocolo diplomático más básico. El vicepresidente del consorcio estadounidense, que aún se había quedado en el lugar observando la situación, también se rió con un resoplido al ver a la delegación mexicana, con un aire de asombro. Todos pensábamos lo mismo: serán expulsados de inmediato. Sin embargo, la reacción del presidente fue completamente diferente. Observó desde la ventana de la sala de reuniones cómo bajaban los mexicanos vestidos con uniformes de trabajo, y le preguntó algo a su asesor técnico que estaba a su lado. Cuando el asesor técnico revisó un documento y asintió, una sonrisa, la primera en 2 días, apareció en los labios del presidente. No pasé por alto esa escena. El presidente, que había rechazado a Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido, uno tras otro durante 2 días sin cambiar su expresión, había sonreído al ver a 5 mexicanos con uniformes de trabajo. Algo andaba mal. El director técnico mexicano entró en la sala de reuniones. En lugar de un maletín, sostenía un grueso informe técnico. Si las delegaciones de otros países habían traído abogados, contratos y cabilderos, México había traído datos, planos técnicos y resultados de análisis de materiales. El director técnico saludó respetuosamente al presidente y luego se sentó, y sin usar un intérprete, comenzó a hablar en un fluido francés. Me quedé absolutamente sorprendido. No había anticipado en absoluto que los mexicanos hablarían francés, la lengua oficial local. Las primeras palabras del director técnico mexicano fueron completamente diferentes a las de las demás naciones. Excelentísimo señor presidente, no hemos venido a llevar su litio. Hemos venido a ayudar a que su litio sea procesado en su tierra, por las manos de su gente. La sala de reuniones se alborotó. De las innumerables propuestas que habíamos escuchado en los últimos 2 días, México era el primer país que comenzaba la negociación diciendo que no había venido a llevarse nada. Esas palabras por sí solas cambiaron por completo el ambiente de la sala de reuniones. El director técnico abrió el informe. Allí se detallaban los datos de rendimiento de la tecnología de extracción de litio desarrollada de forma independiente por México. Actualmente, la tasa promedio mundial de recuperación de litio es del 62%. Australia registra un 68% y Chile un 71%. Nuestra tecnología de extracción mexicana es del 91%. La sala de reuniones se quedó en silencio al instante. Esa cifra era un número extraordinario que subvertía por completo el sentido común de la industria. Significaba que se podía extraer más del 30% de litio del mismo mineral que otros países. No podía creer lo que oía. Si esa cifra era cierta, México sería el único país que podría dominar a las naciones poseedoras de recursos con solo su poder tecnológico. El asesor técnico del presidente inmediatamente lanzó una pregunta aguda. ¿Hay datos de verificación por parte de una tercera institución que respalden esa cifra? El director técnico sonrió con calma y pasó a la página siguiente del informe. Allí, los resultados de verificaciones independientes de 3 instituciones reconocidas internacionalmente estaban meticulosamente resumidos, sin dejar margen a dudas. El asesor técnico del presidente tomó el informe y lo examinó hoja por hoja con gran atención. Con cada página que pasaba, sus ojos se abrían más y más. Se volvió hacia el presidente y dijo en voz baja: «Excelentísimo señor presidente, estos datos son auténticos. Las 3 instituciones independientes confirman los mismos resultados. Ninguna empresa en el mundo posee actualmente este nivel de tecnología». El presidente asintió lentamente. En su mirada regresaba una fuerte luz que no habíamos visto en los últimos 2 días. El director técnico lanzó la declaración decisiva. Y permítanme decirles el punto más importante. No vamos a extraer el mineral con esta tecnología y llevárnoslo a México.
Construiremos una planta de procesamiento directamente aquí, en esta tierra. Haremos que el litio de su país nazca como producto terminado, en la tierra de su país y por las manos de su pueblo. Un murmullo cercano a un suspiro se extendió por la sala de reuniones. Vi claramente cómo los ojos del presidente, que no se habían inmutado en 2 días, temblaron ligeramente. Me sentí completamente abrumado por el impacto. Todas las propuestas de los demás países, sin excepción, implicaban transportar el mineral a su propio país y procesarlo en sus propias fábricas. El Reino Unido, Estados Unidos, China y Francia, todos hacían lo mismo. Esta había sido la fórmula básica de la diplomacia de recursos durante cientos de años. Sin embargo, México había subvertido esa fórmula misma. Esta idea de no llevarse el mineral, sino de traer la tecnología e implementarla localmente, era un concepto completamente nuevo que, incluso yo, con 28 años en esta industria, nunca había escuchado. El presidente se inclinó hacia adelante en su asiento. Durante los 2 días de negociaciones, se había mantenido con los brazos cruzados y recostado en el respaldo. Pero esta era la primera vez que se inclinaba hacia la otra parte. Todos en la sala de reuniones sintieron el significado detrás de ese pequeño movimiento. Yo también sentí instintivamente que algo trascendental estaba a punto de cambiar. Sin embargo, el verdadero impacto aún no había comenzado. Nadie en la sala en ese momento podría haber imaginado que la siguiente propuesta del director técnico mexicano cambiaría por completo la sala de reuniones y la historia de la diplomacia de recursos de todo el mundo. Solo la primera propuesta de México de construir una planta de procesamiento local ya había impactado suficientemente a la sala de reuniones. Sin embargo, el director técnico mexicano no se detuvo ahí. Pasó a la siguiente página del informe y, con voz tranquila, hizo la segunda propuesta. Excelentísimo señor presidente, a continuación, me gustaría hablar sobre la distribución de los ingresos. Todas las miradas en la sala se dirigieron al director técnico al unísono. La distribución de los ingresos era el punto crucial de esta negociación, el aspecto que más preocupaba a todas las naciones. El director técnico comenzó a hablar. El 72% de todos los ingresos generados por la operación de la planta se asignará a su país. México solo tomará el 28%. El tiempo en la sala de reuniones se detuvo. Era como si el reloj se hubiera parado. No podía creer lo que oía. 72% era una cifra sin precedentes que nunca había escuchado en mis 28 años de carrera en la diplomacia de recursos. Comparemos. Hace 2 días, bajo el esquema propuesto por Estados Unidos, el porcentaje devuelto a la pequeña nación africana era de solo el 11%. La propuesta de China, considerando las condiciones de pago de la deuda, era efectivamente solo alrededor del 15%. Incluso nuestra propuesta británica, por muy bien calculada que estuviera, no pasaba del 20%. Sin embargo, México había declarado que cedería el 72%. Eran condiciones sin precedentes, 3 a 6 veces más altas que las cifras presentadas por las grandes potencias. El vicepresidente del consorcio estadounidense susurró algo a su asistente que estaba sentado a su lado. Pude leer el movimiento de sus labios. Locura. Sinceramente, yo pensaba lo mismo. ¿Qué país, qué empresa, cedería voluntariamente el 72% de sus ingresos a la otra parte? Esto no era un negocio, era una actividad de caridad. No, era más que caridad. En mis 28 años de experiencia en la diplomacia de recursos, era un plan que, lógicamente, era imposible de llevar a cabo. Hice el cálculo mental. El 72% de un litio valorado en 40 billones de pesos mexicanos significaría que unos 28.8 billones de pesos mexicanos se devolverían a la pequeña nación africana. 28.8 billones de pesos mexicanos para un país de 1.2 millones de habitantes. Si se dividía por persona, era una cantidad astronómica e inimaginable. Un país pequeño podría transformarse de la noche a la mañana en la nación más rica de todo el continente africano. ¿Qué obtendría México para hacer una propuesta así?
El asesor técnico del presidente tenía la misma pregunta. Miró directamente al director técnico y preguntó: para ser franco, ¿cómo asegurarán la viabilidad comercial con solo el 28%? Esto es más parecido a una donación que a un negocio. ¿Hay alguna condición oculta? ¿O realmente estas son las condiciones? Una pregunta aguda, pero natural y esperada. También yo contuve la respiración, esperando la respuesta. El director técnico respondió con una leve sonrisa. Buena pregunta. México es un país que, a pesar de sus desafíos, ha logrado prosperar. No extraemos ni una pizca de litio ni una gota de petróleo. Por eso, durante 70 años, hemos sobrevivido confiando únicamente en la tecnología y el poder de nuestra gente. En el transcurso de esos largos años, aprendimos una cosa: sembrar la tecnología donde hay recursos y crecer juntos es un verdadero negocio que dura más y genera un valor mayor que simplemente tomar los recursos. Toda la sala de reuniones contuvo la respiración. El director técnico continuó: usted mencionó el 28%, pero para nosotros eso es suficiente, porque si esta planta tiene éxito, otras naciones africanas también querrán asociarse con México. Lo que estamos sembrando aquí no es solo una fábrica. Lo que estamos sembrando es confianza, y el valor que esa confianza le aportará a México en los próximos 50 años será inmensamente mayor que el 72% a corto plazo. Pero la propuesta de México no terminó ahí. En el momento en que el director técnico hizo su tercera y última propuesta, el ambiente de la sala de reuniones pasó del impacto a algo cercano a la reverencia. Excelentísimo señor presidente, solo una cosa más que me gustaría mencionar. Invitaremos a 1,500 de sus jóvenes a nuestros centros de investigación y plantas en Monterrey, México, y les brindaremos una formación completa en todas las tecnologías de procesamiento de litio, de principio a fin. México cubrirá todos los costos de educación, alojamiento y transporte de ida y vuelta. La sala de reuniones comenzó a alborotarse con la cifra de 1,500 personas. Para un país de 1.2 millones de habitantes, 1,500 jóvenes no era un número pequeño en absoluto. El director técnico continuó explicando: el período de capacitación será de 18 meses. Aquellos que completen este curso regresarán a su país y operarán directamente la planta. Nuestro objetivo final es transferir completamente la operación de esta planta a manos de su gente dentro de 5 años. Cuando llegue ese momento, la tecnología mexicana se retirará silenciosamente. Me quedé completamente sin palabras. Construir una planta, ceder la mayor parte de los ingresos, transferir completamente la tecnología y luego retirarse. En los cientos de años de historia de la diplomacia de recursos, ningún país había hecho una propuesta así, ni una sola vez. Las grandes potencias siempre habían mantenido el control de la tecnología central, sin cederla jamás, porque solo monopolizando la tecnología el otro dependería eternamente, y esa dependencia se convertiría en un beneficio inagotable. Sin embargo, México había declarado que entregaría incluso esa tecnología por completo. El presidente se levantó lentamente de su asiento. Durante los 2 días de negociaciones, solo se había levantado una vez, cuando expulsó al embajador de Francia. Pero esta vez no era por ira. En sus ojos brillaba una luz que nunca había visto en mis 28 años de trabajo. Era emoción. Era la primera vez en mi larga carrera que un líder africano mostraba emoción ante una delegación extranjera. El presidente comenzó a hablar. En estos 2 días he escuchado muchas propuestas aquí, pero todas ellas hablaban solo de tomar. La forma de tomar era ligeramente diferente, pero la esencia no cambiaba en nada. Sin embargo, hoy, por primera vez, he escuchado hablar de dejar algo atrás. Hoy también he aprendido por primera vez cuán grande es la diferencia entre el que toma y el que deja. Un murmullo bajo de asombro se extendió por la sala de reuniones como una ola. El presidente estrechó las manos del director técnico con ambas manos y declaró: elegimos a México como nuestro único y verdadero socio. En ese instante, los funcionarios locales presentes en la sala de reuniones se pusieron de pie al unísono y aplaudieron con entusiasmo. Yo me quedé sentado en mi silla, observando la escena con incredulidad.
lo que Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido no lograron. Lo había logrado México, un país sin una pizca de recursos. Fue un momento histórico en el que 5 mexicanos vestidos con uniformes de trabajo derrotaron por completo a cientos de élites de grandes potencias vestidas con trajes. Sentado allí, me pregunté, ¿qué hemos estado haciendo nosotros durante 28 años en África? Me llevó 3 largos años después de eso encontrar la verdadera respuesta a esa pregunta. La noticia de que México había sido elegido como socio final se difundió por todo el mundo esa misma tarde. Los medios mundiales se alborotaron con la noticia de que México había ganado el trato de litio de 40 billones de pesos mexicanos, rechazando a Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido. El Financial Times de Londres publicó un reportaje de última hora, y Le Monde detalló incluso el hecho de que el embajador francés había sido expulsado. En Washington, incluso se rumoreaba que el Congreso de Estados Unidos estaba considerando una audiencia de emergencia. El impacto en el Reino Unido fue particularmente devastador. En el distrito financiero de Londres se oían voces que decían: «Es posible que el Imperio Británico pierda ante México en África», y el Ministerio de Asuntos Exteriores fue bombardeado con llamadas de protesta. Los medios británicos se apresuraron a enviar corresponsales especiales para averiguar qué demonios había pasado allí. Para mí, que había estado en la vanguardia de la diplomacia de recursos durante 28 años, esta magnitud de reacción era una experiencia completamente nueva. Entre todas las reacciones, la más agresiva fue la de la emisora pública británica. La estación de televisión, que organizó una transmisión en vivo de emergencia desde su sede en Londres, solicitó una entrevista satelital directa con el presidente. Sorprendentemente, el presidente aceptó de inmediato. Me quedé en el lobby del hotel, viendo la transmisión en vivo por televisión. En el momento en que apareció en pantalla el presentador estrella de la cadena pública, supe instintivamente que este presentador intentaría denigrar a México. Mi premonición se cumplió. El presentador, tan pronto como comenzó la entrevista, lanzó una pregunta con un tono agudo. «Excelentísimo señor presidente, usted ha rechazado a todas las principales empresas de recursos del mundo y ha elegido a México. Pero, sinceramente, México es un país con muy poca experiencia en diplomacia de recursos. ¿Qué opina sobre la preocupación de que esta elección pueda convertirse en un error fatal para el futuro de su país?» Más que una pregunta, era un ataque que negaba la propia calificación de México. Asentí mientras miraba la pantalla. Para ser honesto, hasta ese momento, estaba de acuerdo con la observación del presentador. México no tenía experiencia en diplomacia de recursos, no tenía una red en África, y su influencia internacional era insignificante en comparación con el Reino Unido o Estados Unidos. Todavía no había abandonado la idea de que esta elección probablemente terminaría en fracaso. Sin embargo, la reacción del presidente fue algo que ni yo ni ningún espectador de todo el mundo habíamos anticipado en absoluto. El presidente miró directamente a la cámara y, con una voz tranquila pero llena de peso, comenzó a hablar. «Señor presentador, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué han hecho ustedes, los británicos, en África durante 180 años?» Con solo esas palabras, la expresión del presentador se congeló por un instante. El presidente no se detuvo. 180 años. El Reino Unido ha estado en este continente durante 180 años. ¿Qué han dejado ustedes en esta tierra durante todos esos largos años? ¿Carreteras? ¿Hospitales? ¿Escuelas? No. Lo único que dejaron fue minas vacías, montañas de deudas y una pobreza interminable. Durante 180 años, solo han tomado, ni una sola vez dejaron algo. Sentí un escalofrío en la espalda mientras miraba la pantalla de televisión. Fue impactante escucharlo directamente en la sala de reuniones, pero escuchar esas palabras de nuevo, en una pantalla transmitida en vivo a todo el mundo, era una dimensión completamente diferente de poder destructivo. La mirada del presidente reflejaba la ira y la tristeza acumuladas durante 180 años y traspasaba la pantalla, golpeando directamente el corazón de los espectadores.
La voz del presidente se hizo gradualmente más fuerte. ¿Pero qué hay de México? México vino a esta tierra y en solo un día nos prometió todo lo que ustedes no hicieron en 180 años. Construirán una planta, transferirán tecnología, educarán a nuestros jóvenes para que podamos valernos por nosotros mismos, y nos devolverán el 72% de las ganancias. Esa es la diferencia entre un día y 180 años. Esa es la diferencia entre ustedes y México. El presentador intentó interrumpir. Pero, señor presidente, aún así, hay un riesgo. El presidente levantó una mano y detuvo las palabras del presentador con una sola frase. Todavía no he terminado de hablar. Ustedes fingen preocuparse por la inexperiencia de México, pero no es otra cosa lo que realmente les preocupa. Si el método de México tiene éxito, otras naciones africanas empezarán a exigir lo mismo. Si eso ocurre, su modelo de negocio, que han mantenido durante 180 años, colapsará por completo. ¿No es eso lo que realmente les aterra? El presentador cerró la boca. Una situación sin precedentes, nunca antes vista en la larga historia de la emisora pública, que un presentador perdiera las palabras y se quedara en silencio durante una transmisión en vivo. El presidente finalmente miró directamente a la cámara y declaró: «Permítanme decirlo claramente una vez más, no intenten enseñarnos. Nosotros decidimos con quién nos asociamos, porque nosotros somos los dueños de esta tierra». Ese video se extendió por todo el mundo en menos de 24 horas. CNN de Estados Unidos informó a bombo y platillo que una nueva era ha llegado a la diplomacia de recursos en África. Le Monde publicó un editorial diciendo que la política africana de Francia debe ser revisada desde sus cimientos. El Financial Times dedicó su primera plana a un análisis en profundidad titulado «El modelo de coexistencia y prosperidad de México está subvirtiendo la fórmula de la diplomacia de recursos de las grandes potencias». En las redes sociales, la reacción fue aún más explosiva. La escena en la que el presidente le dice al presentador que no se atreva a enseñarnos fue reproducida decenas de millones de veces en un solo día. Jóvenes de todo el continente africano compartieron este video y estallaron en vítores, y el interés por México se disparó. Las palabras del presidente, el que toma y el que deja, se convirtieron en una frase popular mundial en un abrir y cerrar de ojos. Al día siguiente, recibí una llamada urgente de Londres. El ministro de Asuntos Exteriores británico me llamó directamente. «Campbell, ¿qué demonios pasó allí?». Respondí: «Ministro, no perdimos. Simplemente no estábamos jugando el mismo juego desde el principio. México estaba jugando un juego en una dimensión completamente diferente a la nuestra». Se escuchó un largo suspiro del ministro al otro lado del teléfono. Después de colgar, miré el cielo africano por la ventana, sumido en profundos pensamientos. ¿Realmente México cumplirá sus promesas? ¿Podrá ceder el 72% de los ingresos, educar a 1.500 personas y luego retirarse silenciosamente después de construir la planta? ¿O, con el tiempo, eventualmente mostrará su verdadera naturaleza como las otras grandes potencias? Para ser sincero, en ese momento, estaba a medias creyendo y a medias dudando. Me llevó exactamente 3 años para que incluso esa última duda se disipara por completo. Han pasado 3 años. En el otoño de 2029, pisé de nuevo la tierra de aquella pequeña nación africana, por solicitud oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Mi misión era inspeccionar cómo se estaba desarrollando realmente el contrato con México de hace 3 años. Para ser honesto, fui a confirmar el fracaso de México. Mis 28 años de experiencia me habían enseñado que, por muy grandes que fueran las promesas, se desmoronaban ante la realidad. Desde el momento en que aterricé en el aeropuerto, no pude evitar sorprenderme por el paisaje, completamente diferente al de hace 3 años. Junto a la pista, se había construido una nueva terminal de carga, y una carretera asfaltada y bien cuidada se extendía desde el aeropuerto hasta la planta. Me vinieron a la memoria los recuerdos de hace 3 años, cuando me agitaba en una polvorienta carretera sin asfaltar. En los pueblos que se veían desde la ventanilla del coche, destacaban los edificios nuevos, y los niños caminaban hacia la escuela con uniformes limpios.
Al llegar a la planta, me quedé sin palabras. Lo que hace 3 años era un terreno baldío, ahora albergaba una gigantesca instalación de procesamiento de litio. Equipos de última generación estaban en funcionamiento y camiones transportaban continuamente los productos terminados. Sin embargo, lo que realmente me detuvo no fue la escala de la instalación, eran las personas que trabajaban allí. Por todas partes en la planta, los ingenieros locales operaban el equipo con manos expertas. Analizar datos en la sala de control, inspeccionar la calidad, mantener el equipo, todo lo hacían personas locales. Le pregunté al gerente local que me acompañaba, ¿dónde están los ingenieros mexicanos? Él respondió, la mayoría ya se ha retirado. Ahora, solo quedan 3 mexicanos en funciones de asesoría. No podía creer lo que oía. Los lugareños operaban esta gigantesca planta por sí mismos. El gerente asintió con orgullo. Sí, actualmente, el 93% de todo el personal operativo de esta planta somos ciudadanos de nuestro país. Los 1.500 ingenieros que recibieron capacitación durante 18 meses en Monterrey regresaron a casa y están trabajando como el centro de esta instalación. Y ellos, a su vez, están capacitando a sus propios juniors. Me quedé sin palabras ante el hecho de que México realmente había cumplido sus promesas. La promesa de ceder el 72% de los ingresos, la promesa de educar a 1.500 personas y la promesa de transferir completamente la tecnología, todo se había cumplido sin el más mínimo fallo. En 28 años, había visto innumerables promesas de muchos países, pero nunca, ni una sola vez, había habido un ejemplo de un cumplimiento tan perfecto de las promesas. El gerente me condujo a un centro de educación técnica ubicado en una esquina de la planta. En la entrada del edificio se había grabado esto en español y en el idioma local: la tecnología, si se enseña, perdura para siempre. Dentro del centro educativo, ingenieros veteranos que habían completado su capacitación en Monterrey estaban enseñando a sus juniors las tecnologías de procesamiento de litio. La semilla de la tecnología que México había sembrado estaba echando raíces y creciendo por sí misma en esta tierra. Me senté en un banco fuera del centro educativo y durante un rato no pude decir nada. Los recuerdos de hace 3 años se agolpaban en mi mente como un carrusel. El momento en que me burlé al ver la insignia de México en el aeropuerto. El momento en que me reí de los 5 que aparecieron en uniforme de trabajo. El momento en que susurré locura ante la cesión del 72%. En todo eso, el equivocado no era México, sino yo. Durante 28 años, me había dedicado a robar recursos de África. Creía que eso era diplomacia, que era negocio, que era el orden mundial. Pero México, en un corto período de 3 años, había logrado lo que yo no pude en 28 años. No robó recursos, sembró una industria, no creó dependencia, creó autonomía. Esto era la verdadera diplomacia y el verdadero negocio. Esa noche, me paré en el balcón del mismo hotel de hace 3 años, contemplando el cielo nocturno africano. Aquella noche de hace 3 años, brindaba con whisky, convencido de la victoria británica. Pero esta noche, en lugar de whisky, bebía café hecho localmente e inclinaba la cabeza ante la grandeza de México. Nosotros, el Reino Unido, habíamos estado extrayendo recursos de África durante 28 años. Pero México, en solo 3 años, había sembrado una industria. Finalmente comprendí, desde lo más profundo de mi corazón, cuál era la diferencia entre tomar y dejar. Un país que no extrae ni una pizca de litio ni una gota de petróleo se ha convertido, después de 70 años, en un país que cambia las reglas del mundo. México. Esas 2 palabras están reescribiendo ahora la historia de la diplomacia de recursos mundial. Y yo fui testigo de esa historia. Este momento, en el que un diplomático de recursos que se enorgullecía de nunca haber perdido en 28 años, admitió una derrota completa ante 5 mexicanos vestidos con uniformes de trabajo, fue el momento de aprendizaje más valioso de mi vida. Amigos, esta es la verdadera cara de México. Una nación que se levantó de los escombros de la pobreza y los desafíos para hacer que las superpotencias mundiales se arrodillaran. Un país que, sin un solo recurso,
Cambió el equilibrio de poder mundial únicamente a través de la tecnología y la integridad. Un país que ha demostrado al mundo entero que es la verdadera victoria al compartir, en lugar de tomar. Si eres ciudadano de México, no puedes evitar sentir un nudo en la garganta después de escuchar esta historia de hoy. Mantén ese orgullo en tu corazón y nos vemos en la próxima historia. Por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta y activen las notificaciones para poder ver más historias sorprendentes de México lo antes posible. Soy Reginald Campbell. Gracias.